Ya, empezamos con Barrios esta segunda parte entonces, respecto a la presentación y análisis de su matriz de consistencia, ¿correcto? Miramos Eh, entonces. Sí, profesor, ¿está viendo mi pantalla? Claro, se ve ahí, no se preocupe. Ah, ya, ahora sí ya no he tenido problemas. Ok, ok. Así. Así, puede presentarla y explicarla, a ver. Bueno, profesor, mi nombre es Roger Barrios y estoy trabajando un proyecto de tesis que se titula Distonía focal por género en los trombonistas de la Universidad de Música de Lima 2020. Ok. Eh, para eso he hecho una formulación de un problema, sus objetivos y sus hipótesis. El problema general sería, ¿existen diferencias en la distonía focal entre los trombonistas varones y mujeres de la Universidad de Lima? Profesor, aquí sí yo quisiera que me saque una duda, como usted ve, ya ha podido darse cuenta de algunos de nosotros, los compañeros, todavía nos falta mucho por conocer y tenemos muchas dudas. Entonces, acá mi duda es si bajo este título que yo tengo, distonía focal por género en los trombonistas de la Universidad de Música, debo trabajar solamente una variable, porque yo lo que he trabajado es solamente una variable como es distonía focal, o tengo otra segunda variable. Esa ha Claro, sido mi... sino que primero preséntala y en el Ya, camino, cuando tú terminas, vamos a hacer un momento de análisis que nos permita mirar con mayor detenimiento, con mayor calma, lo que estás presentando. No sé, primero preséntala, no te preocupes de ese ok, tema. profesor. Ok, Ahí gracias. miramos Bueno, todas las entonces, inquietudes en un momento, no te ok. preocupes. Bueno, mi problema general entonces es si existen diferencias en la distonía focal entre trombonistas varones y mujeres de la Universidad de Música de 2020. Mis problemas específicos son tres. Uno de ellos, el primero es, ¿existe diferencia en la embocadura entre los trombonistas varones y mujeres de la universidad? El segundo problema específico sería, ¿existe diferencia en la práctica interpretativa entre los trombonistas varones y mujeres, etcétera? Y el tercer problema específico, ¿existe diferencia en el sistema nervioso central de los trombonistas varones y mujeres? Pasando a mis objetivos, el objetivo general sería, para mí, determinar si es que existen diferencias en la distonía focal entre los trombonistas varones y mujeres. Los objetivos específicos, el primer objetivo específico, establecer si existe diferencia en la embocadura entre los trombonistas. El segundo específico, determinar la diferencia en la práctica interpretativa entre los trombonistas. Y el tercer objetivo específico, identificar las diferencias del sistema nervioso central de los trombonistas varones y mujeres. Mi hipótesis general sería que sí existen diferencias en la distonía focal entre los trombonistas varones y mujeres. Las hipótesis específicas, la primera sería que sí existe diferencia en la embocadura entre los trombonistas varones y mujeres de la universidad. Eh, la segunda hipótesis específica, existe diferencia en la práctica interpretativa entre los trombonistas varones y mujeres. Y la tercera hipótesis específica, existe diferencia en el sistema nervioso central de los trombonistas varones y mujeres de la Universidad de Música. Entonces, mi definición conceptual y operacional de la variable, de una de las variables o una variable que yo tengo, que es la distonía focal. La definición conceptual es que he encontrado por ahí en algunos libros, es que la distonía focal es una enfermedad neurológica que afecta a un músculo o grupo de músculos en una parte específica del cuerpo que provoca contracciones involuntarias. Los músculos se contraen fuertemente en el momento de tocar y paran de realizar estos movimientos involuntarios cuando se deja el instrumento. Mi definición operacional es que la enfermedad focal es una enfermedad poco conocida por músicos trombonistas que ataca el sistema nervioso central contrayendo involuntariamente los músculos de la embocadura, afectando negativamente la interpretación musical. Mis dimensiones son embocadura, práctica interpretativa y sistema nervioso. La definición conceptual de las dimensiones, la embocadura, su definición es que es parte de un instrumento de viento sobre la cual se aplican los labios para producir el sonido.
Y los indicadores de embocadura son posiciones de los labios, impulso de la lengua y formación de la dentadura. La segunda dimensión, práctica interpretativa musical. La definición es el entrenamiento y desarrollo de la técnica interpretativa del instrumento musical. Y sus indicadores son postura, respiración y tiempo de práctica. La tercera dimensión, sistema nervioso, su definición conceptual es un grupo organizado de células que se especializa en la conducción de estímulos electroquímicos. Y sus indicadores son encéfalo y médula espinal. Sí, acá en esta diapositiva, que es la porcentualización de la variable, he podido entender la diapositiva que usted acaba de presentar en cuanto a estos números de ítems y porcentajes, pero esto fue lo que yo trabajé. Ya, ok, De la ok, variable de amigo. distonía focal, sus 3 dimensiones, sus indicadores de cada dimensión, y el porcentaje yo he hecho acá un 100% de las 16 preguntas que tengo, y su porcentaje que le he asignado a cada pregunta, la cantidad de ítems, la cantidad de preguntas por dimensión, 6 para la primera dimensión, 6 para la segunda y 4 para la tercera dimensión, haciendo un total de un 100%, sumando 36% para la primera, 36% para la segunda y 28% para la tercera dimensión. Luego, la metodología es el tipo, nivel y diseño es un tipo básico, el nivel descriptivo comparativo, diseño no experimental, con una población de 40 trombonistas, 20 varones y 20 trombonistas mujeres. Y las referencias bibliográficas también tengo así todavía mis dudas, porque como es un tema muy poco conocido, no hay mucha bibliografía de esto. Por ejemplo, acá en el Perú no he encontrado tesis sobre este tema. Estos temas, lo que he encontrado es a nivel internacional, como es España y Colombia. Y estas son mis referencias bibliográficas, y también he utilizado algunas páginas. Profesor, esa sería mi Ok, exposición. pon la de primera diapositiva, a ver, la primera diapositiva donde figura el título. Vamos a empezar por el título. Sí, A este es ver, el título. primero vamos a hacer un análisis primero sencillo de la pertinencia. Recuerden que ustedes están en una maestría de docencia universitaria, ¿no es cierto? Primero por ahí, ¿cierto? Sí. Y entonces, si están haciendo una maestría en docencia universitaria, ustedes tienen que elegir un tema que tiene que ver con la docencia en la universidad, ¿cierto? En la docencia en la universidad. Entonces, el tema de distonía focal, si bien Sí. es un tema interesante, me parece que no es un tema que se ubica dentro del área de investigación de la docencia universitaria, sino más bien me parece que está dentro de las áreas médicas, porque lo veo ahí como una enfermedad de tipo neurológica, ¿cierto? Contraída por eh, la Sí. actividad de los trombonistas. Entonces, me parece primero que por ahí está fuera del área. No sé si los profesores anteriores que has tenido te han revisado el título para ver la Eh, pertinencia según la mención que estás estudiando. ¿Qué te dijeron al respecto? sí, 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 sí. Sí, sí, me dijeron, por ejemplo, que una de las dificultades era que yo tenía que tener en mi población, que esta investigación tenía que ser en nivel universitario, y eso yo pensaba hacerlo en el conservatorio, que ahora es Universidad de Música. Pero en el conservatorio no hay alumnos, o por lo menos no tengo conocimiento de que haya alumnos que tengan este problema. Más hay este problema en músicos, digamos, que no están estudiando en la universidad, están fuera. Claro, ese es Esa es una dificultad. ese es otro detalle, te das cuenta, porque el primer detalle es las variables de estudio. Se supone que tú tienes una investigación donde mínimamente debes tener dos variables y donde las variables que estás investigando deben pertenecer al ámbito de lo universitario, o sea, investigadas en el contexto de la universidad. Entonces, la variable, la temática no se ajusta a ese primer criterio. El otro problema que tú me manifiestas es el problema de la muestra. También lo ubicas fuera del contexto de la universidad, y aparte que no tienes bibliografía
no, que te permita hacer un trabajo más exhaustivo dentro del contexto en el cual tú estás trabajando. Generalmente cuando hacemos maestría debemos recordar de que lo que se busca es elegir un tema, elegir un tema que si bien no debe ser rimbombante, no debe permitirme hacer una construcción teórica del marco teórico y sobre todo de los antecedentes de manera rápida, de tal manera que yo no me demore mucho. Porque si yo elijo un tema que puede ser bonito, que me puede agradar mucho, pero si finalmente yo no encuentro bibliografía, no encuentro referencias, no encuentro antecedentes, no encuentro un lugar donde pueda investigarlo, entonces eso va a ser una traba para poder realizar el trabajo en cuestión de tiempo. Y recuerden que en la maestría el tiempo no juega mucho en nuestro favor, por lo cual se busca que los estudiantes, ustedes, eligen un tema sencillo, simple, y donde puedan realizar este proceso de aprendizaje, ¿no?, dentro de los límites que el tiempo nos impone. Recuerden que ustedes en este ciclo que viene, que es el cuarto ciclo, deben tener ya el borrador listo de su tesis. Entonces la idea es que tengan un tema donde en este semestre puedan recoger la data, o sea, toda la data que necesitan, para poder ya hacer el análisis. O sea, en este semestre lo que se busca es que ustedes recojan datos y se haga todo el análisis del respectivo trabajo de campo. Y simplemente el cuarto ciclo sea la elaboración del borrador de tesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema que tienes me parece que no se ajusta a ese detalle. Por eso diga, yo no tengo problema por el tema porque bien se puede utilizar para el desarrollo del curso. Pero el problema es que para la presentación a la universidad no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Ese es el detalle. Entonces, me parece Sí, que por ahí profesor. ese es el primer percance que tiene, ¿cierto? Sí, ¿Tu profesor. especialidad cuál es? Soy músico, soy docente de música y soy trombonista. Ya. El detalle es que dentro del área de música en la universidad, por ejemplo, me parece que debiste haber elegido un tema ligado a la enseñanza de la música, más que Mm, ya. al estudio de una determinada enfermedad producto de la actividad de los músicos, ¿cierto? Que incluso, según tú me mencionas, te saca del contexto de la universidad y te pone en el campo profesional. Y me parece que ahí vas a tener muchas Sí, sí, profesor. dificultades. De repente, no sabría cómo decir. De pronto, el problema es que tú ya tienes tu trabajo avanzado, estamos en un tercer ciclo. No, profesor, disculpe que el corte, profesor, yo esto lo estaba tomando, sí, ya sabía, en el segundo ciclo ya me lo dijeron, en el primer ciclo no, pero en el segundo ya me lo dijeron, pero de igual continué porque lo tomo como un aprendizaje, yo puedo cambiar y yo creo que ya estoy conociendo cosas que me pueden ayudar a resolver rápidamente, yo empiezo a hacer otro tema, ¿no? Otro tema de investigación. Claro, el detalle es que el tiempo que tienes ya es muy poco. Mira que estamos en el tercer ciclo, ¿te das cuenta? El tercer ciclo. Entonces, uno generalmente desarrolla un trabajo en una línea más compleja, más complicada, cuando uno ya no tiene esa atadura del tiempo. ¿Te das cuenta? Porque ya incluso puedes volcar todo aquello que has aprendido a lo largo del proceso de investigaciones que ya has realizado y puedas hacer un mejor trabajo. Entonces, este trabajo me parece que requiere, aparte de un poquito más de tiempo, un poquito más de inversión, porque de repente vas a tener que tratar de localizar, ¿no?, una fuente muestral que no se encuentra dentro del contexto de la universidad, dentro del contexto del país de repente, ¿no? Habría que ver, ¿no?, cuáles son los detalles eh, que tienes que superar ahí. Me parece que es un poquito complejo. Yo lo veo un poquito Sí, complejo. profesor, ahí tiene que ver lógica y médica, sí. Claro. Porque incluso para poder medir la distonía focal, lo mides a través de un instrumento. ¿Qué tipo de instrumento empleas para medir la distonía focal? A través de un cuestionario, no creo. La entrevista iba a ser, sí, una entrevista. Claro, porque incluso hablas de conocer el problema a nivel del nervio central, creo, ¿no? Entonces, a través de una entrevista difícilmente se Sí, podría sí, medir sí, eso. sí. Habría que ver con mayor calma, ¿no?, el instrumento que se emplea para poder emplearlo. Y me parece que incluso requiere mayor nivel de especialidad en el tema médico, ¿cierto? Porque estás estudiando ya, no, una enfermedad contraída producto del ejercicio de la actividad profesional dentro de un área que es
no, ser trombonista. Me parece que es mucho más complejo y requiere más conocimiento al respecto. Pero en todo caso... Ya, profesor, su sugerencia era un tema más pegado a la pedagogía, me dijo, al área de la enseñanza. docencia universitaria. Yo te diría más bien que trates en lo posible de emplear el tiempo para poder ligar el tema al área de la docencia en la universidad. O sea, porque si no, más adelante vas a tener muchos problemas para Ya. poder no solamente empezar, sino terminar un trabajo con mayor latino. No, ahora al contrario, que estamos en una etapa en la cual tenemos un poquito más de tiempo, entre comillas también, me parece que deberías volcarte a ese detalle, ¿no? A corregir el tema y que sea un tema ligado al ámbito universitario, de la docencia universitaria. ¿Sí? De repente en algún momento podemos comunicarnos por otro Ya, medio profesor, gracias. para poder, ¿no?, mirar con mayor detenimiento cuál podría ser las posibilidades que tienes respecto al desarrollo de tu trabajo. Me parece que Mercedes Santos tiene una opinión respecto a la distonía focal, creo. Te escuchamos, Mercedes Santos. ¿Una opinión tienes al respecto, me parece? ¿Cuál sería tu opinión ahí al respecto? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? A ver. ¿Está Mercedes Santos? ¿Freddy? Freddy. Sí, profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Claro, te escuchamos. ¿Cuál sería tu opinión ahí? ¿Qué podemos hacer entonces ahí al respecto? Tal vez lo puede trabajar con conocimientos, ¿no? Que sería más asociado a lo que estamos en nuestra área también, conocimientos sobre la distonía focal, le podría aumentar tal vez. Pero debe tener en cuenta que tampoco en la universidad, creo que hay un docente que nos comentó que no aceptaban investigaciones con una variable, investigación descriptiva, nos comentó un docente, no sé cuál será su percepción de acuerdo a eso, usted profesor. No, en realidad, la investigación con una variable, que el que tenga una variable no es problema. Se puede hacer una buena investigación con una sola variable, por supuesto que sí. Sino que las investigaciones que tienen nivel descriptivo son de mayor nivel de profundidad y de análisis. Son más complejas de lo que a veces suponemos o creemos nosotros. Por lo cual, se prefiere que hagan investigaciones, sobre todo en maestría, del nivel bivariable, descriptivo, correlacional, que son las más simples de entender y las más ágiles para poder realizar todo el trabajo de campo y terminar de manera rápida, bueno, en el tiempo que tenemos, ¿no?, el borrador de la tesis. Entonces, por eso se proponen eso. No es que no se acepte, sino que a veces también ocurre de que se requiere mucho mayor nivel de complejidad y análisis de ese tipo de trabajo. Por ejemplo, hay buenas tesis en el nivel tanto de maestría y doctorado que presentan una sola variable y que se han aceptado. Claro, claro. Pero como te digo, profesor, pero en ese caso lo podría trabajar entonces como conocimiento sobre la prevención de enfermedades de disfonía focales, en ese caso, ¿no? Sería una variable, diría. De repente el problema sería la distonía focal, pero el problema es que esa variable no está presente en estudiantes, sino en profesionales del ámbito universitario que salen del contexto de la universidad. Ese es el detalle y el problema. ¿Cierto? Sí, pero él creo que lo va a aplicar en estudiantes de una escuela o de una universidad de música, creo que entonces es importante que cuando egresan tengan conocimiento sobre ese punto, sobre el conocimiento para prevenir el tema de las enfermedades que es la distonía focal. Focal, ¿no? Creo que es uno de Claro. los problemas que mayormente tienen los músicos, ¿no? Y que él quiere medir ese. Habría que ver cómo se puntualiza eso, pero todavía no le encuentro mucho. Sí, está bien complejo, sí, ¿no? Más o menos podría ser una salida, nomás digo, no, tampoco Claro, sino que el problema, cuando uno se aventura en un tema complejo como este, uno tiene que tener mayor conocimiento de la variable. Por ejemplo, la distonía focal sale del campo de trabajo nuestro. Nosotros que somos de alguna manera del área educativo, como que se nos hace complejo el término, el constructo, ¿cierto? Porque incluso me parece que la forma como nosotros trabajamos o aplicamos los instrumentos, me parece que no es adecuado para poder medir la distonía focal, que tiene que ver más con el área, me parece, médica del campo relacionado con de la música, ¿no? Entonces habría que ver cuál sería la salida, ¿no? Pero me parece que distonía focal también es muy complejo, ¿eh? Me parece que debió haber sido un tema más ligado a
de repente a la enseñanza de la música, a las estrategias metodológicas, o de repente, ahora que estamos en el ámbito virtual, no algo del campo de la tecnología ligada a la enseñanza de la música, ¿no? Podría ser una salida de repente, ¿no? Mirar ese campo. Pero habría que verlo ya de manera mucho más específica. Sí, también había pensado eso, justamente que estamos en este problema de la tecnología. Sí. Bueno, así es. Entonces, miramos después con más calma ese trabajo. De repente, por el interno, vemos la manera de poder. Ok, profesor. Dejo de presentar, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hemos encontrado un problema. ¿Ya se encuentra Ángeles Grandes o todavía? Ángeles Grandes. ¿Ya está? Parece que no. Entonces, Calderón Gutiérrez. ¿Se encuentra Calderón Gutiérrez? ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Se me escucha ahí? A ver, sí, te escucho. A ver, presenta tu trabajo, a ver. Sí, a ver. Sí, yo también estaba pasando por un proceso de reformular el proyecto, ¿no? Pero inicialmente el título de mi proyecto era el siguiente, ¿no? Ya, presenta tu diapositiva, a ver, presenta tu título y tu matriz. Sí, solamente he hecho unas cuantas diapositivas, no he llegado a cubrir todo el formato que había enviado No usted. te preocupes detalle. Empecemos por el título, que es lo más importante, porque ya me estoy empezando a preocupar. Sí. Bueno, sí. Por un lado era el proyecto de vida e inteligencia emocional, ¿no? En estudiantes de ingeniería. Claro, por eso pon el título en la presentación, para que todos podamos observarlo. El título. Comienza con el título. ¿No se ve ahí? No se ve. Ah, pucha, ya, un ratito. ¿Ahí puede observar? Tampoco. Ahora sí. Ah, ya, recién. A ver, vamos a analizar primero el título, porque me parece que más que la exposición, me parece que vamos a dedicarnos a mirar la viabilidad y la tingencia del tema que estamos eligiendo, ¿cierto? Y ver en qué medida es posible, es probable, continuar con aquello que ya estamos realizando, ¿cierto? A ver, proyecto de vida e inteligencia emocional en estudiantes de ingeniería de una Universidad Nacional de Lima 2019, ¿cierto? Ojo, que cuando coloquemos el título dentro de la normatividad APA, ¿cierto? Nos indica que debe tener entre 12 y 15 palabras, o sea, no debe exceder el número de palabras, ¿cierto? Por ahí me parece que no hay problema. El año ya no es necesario, ojo, ya no forma parte del título en la actualidad. Hace algunos años la ANR, antes de fenecer, indicó de que ya no era necesario colocar el año, salvo que la institución lo pida y lo requiera. En San Marcos me parece que no es una obligación colocar el año, entonces poner 2019 ya no es tan obligatorio. Si bien forma parte del título, no es una obligatoriedad colocarlo, ¿cierto? Es de proyecto de vida e inteligencia emocional. Entonces, proyecto de vida es una variable, ¿cierto? Sí, e inteligencia emocional es otra variable, así es. ¿cierto? ¿Y por qué pones proyecto de vida e inteligencia emocional? ¿La E qué significa? Sí, bueno, en realidad, quería cambiarlo por motivación, ¿no? Pero ahí tuve unos problemas con el tema de las herramientas. Y bueno, como encontré más herramientas ligadas a lo que era inteligencia emocional. No, a ver, vayamos. Se supone que cuando yo estructuro formulo el título, no, el título tiene una estructura donde están las variables relacionadas por un enlace. Ese enlace me da una direccionalidad
hacia el tipo de investigación que yo quiero colocar. Es decir, si yo pusiera proyecto de vida y inteligencia emocional, entonces la dirección sería hacia las investigaciones no experimentales, ¿no? Básicamente descriptivas correlacionales, porque la I reemplaza lo que es correlación en muchos casos. Si yo pusiera en, ¿no es cierto?, se dirige o hacia un descriptivo explicativo o hacia los trabajos experimentales, ¿no es cierto? Ya va a depender del enfoque que yo le dé, ¿no es cierto? A eso me refería. Entonces, o es y o en, ¿no es cierto? Claro, en mi Hay que caso es... proyecto de vida y inteligencia emocional, o el proyecto de vida en la inteligencia emocional, o en el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero de repente el proyecto de vida en la inteligencia emocional sería más puntual, ¿no es cierto? Para que sea un trabajo descriptivo explicativo, ¿no? De acuerdo. Un descriptivo explicativo es similar al correlacional. Lo único que cambia es la fórmula de análisis de la prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Porque tanto un descriptivo correlacional como un descriptivo explicativo, elaboramos instrumentos, encuestas, para poder medir simplemente a través de la aplicación del instrumento en el campo, de manera rápida y puntual. Y como le digo, lo único que cambia es la fórmula que empleo para hacer el análisis estadístico de la prueba de hipótesis, porque en un correlacional simplemente empleo Pearson, y un descriptivo explicativo yo puedo utilizar de repente un análisis de regresión, pero también se está aceptando en la actualidad que yo emplee, ¿no es cierto?, un R cuadrado. Entonces también es sencillo y simple poder realizar, ¿no?, la prueba de hipótesis en un trabajo descriptivo explicativo por la naturaleza no experimental que tiene, ¿cierto? Entonces ahí no hay problema. Entonces, proyecto de vida en la inteligencia, sería el proyecto de vida en la inteligencia emocional, me parece que es plausible dentro del contexto de los estudiantes de ingeniería, claro. Ahora son los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Lima. Claro, pero me parece que antes decía de una universidad, creo, ¿no? ¿O está bien? No me parece que es atingente. Me parece que es atingente el título, ¿cierto? Habría que ver, ahora pasa la parte de la matriz, a ver, la matriz. A ver esa primera parte. Ahí está, ponla bien, a ver, ¿qué dice? A ver. ¿Existe relación entre... ¿Existe relación entre el proyecto de vida y la inteligencia emocional? Bueno, podría ser, pero si le estamos poniendo en, ya utilizaríamos más la palabra influencia. No, sería, más que poner relación, sería influencia. Que al final sería lo mismo, ¿no? Prácticamente, no, porque sería de qué manera el proyecto de vida influye en el desarrollo de la inteligencia emocional, algo así sería. De qué manera el proyecto de vida influye en el desarrollo emocional de los estudiantes. Profesor, disculpe, una consulta. A ver, dime. Si en ese caso él pone influye, ¿ya no estaría pasando a una investigación cuasi experimental? No. Dentro de los trabajos experimentales, como no experimentales, se puede emplear el término influye, no hay problema. Sino que el detalle ocurre que dentro de los no experimentales, cuando empleamos el término influye, ¿no? Sería simplemente un descriptivo explicativo, ¿cierto? Y el descriptivo explicativo, como bien lo dice, no es no experimental, ¿cierto? Entonces lo que le va a diferenciar es el diseño. El diseño lo que lo diferencia es el diseño. Y además, cuando hablamos de inteligencia emocional, la inteligencia emocional no se mide con una prueba de conocimiento. Claro. No se mide con una prueba de conocimiento. Entonces, eso hace también de que, por la forma de medición de la variable, es un trabajo no experimental, ¿cierto? Aunque a veces cometemos excesos, porque se ha visto que se realizan trabajos experimentales con la medición de la variable de inteligencia emocional, pero no ocurre, no se puede hacer eso. Porque si estaríamos haciendo un trabajo experimental, no, donde experimentamos a nivel del desarrollo de la inteligencia emocional, lo que le estaríamos preguntando al estudiante es, ¿mejoraste tu inteligencia emocional? No podría ser, pues, ¿no? Entonces, incluso por el tipo de variable, es un trabajo descriptivo explicativo. Entonces, ahí no hay mayor problema, no te preocupes en ese ahí. ¿Sí? Entonces ahí sería, no. Sería descriptivo correlacional. No, este sería descriptivo explicativo. Tal vez porque él ha puesto existe la relación, tal vez él ha querido hacer de ese modo, ¿no? Descriptivo correlacional. Pienso yo, no sé. Claro, en un primer momento pudo haber sido descriptivo explicativo, sino que el detalle es que me parece que más debería ser descriptivo explicativo. Porque lo que él dice, no, que el proyecto de vida, ¿no es cierto?,
de alguna manera mejora el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, porque es lo que está queriendo decir. Porque hacer una investigación implica primero encontrar un problema. Entonces se supone que él ha identificado un problema en tanto en cuanto no existe un buen nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de estudios generales de la Universidad X, ¿cierto? Y él supone, a partir del análisis del contexto, a partir de la bibliografía consultada, de que una forma de mejorar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional es que los estudiantes tengan un proyecto de vida, tengan un objetivo claro hacia dónde van a ir, y eso va a permitir que la inteligencia emocional pueda, ¿no?, de repente desarrollarse un poco, ¿no? Entonces, esa es su propuesta. Y esa propuesta se va a probar, a demostrar, en la medida que él recoja datos y que sus datos le digan que efectivamente que aquellos alumnos que tienen un proyecto de vida hecho, concreto, ¿no?, tienen un mayor nivel de desarrollo en la inteligencia emocional. O sea, sus datos le van a responder a esa pregunta planteada, ¿no?, en el problema que él está investigando, que él investiga. Así es. Ahí no hay mayor problema. Está muy bien planteado esa parte, no hay problema ahí. Así es. ¿Alguna otra duda al respecto? Bien, entonces el problema debe ir por ahí, ¿no? ¿De qué manera el proyecto de vida influye en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes XX, ¿no es cierto? Y el objetivo, claro, no, el desarrollo del proyecto de vida, no. Sería no. A ver, sería en todo caso, a ver, ¿cuál sería? Objetivo, determinar. El objetivo general sería ahí, por ejemplo, determinar de qué manera debe tener la misma estructura, de qué manera el proyecto de vida influye en el desarrollo de la inteligencia emocional. Y la hipótesis sería no. La hipótesis sería no. El proyecto de vida, en la hipótesis, el proyecto de vida influye de manera directa, no, porque es lo que se va a medir, influye de manera directa y significativa en el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes XX, ¿no es cierto? Entonces por ahí ya estaría. Así es, por ahí debería estar. Y habría que ver ya cuáles serían los objetivos específicos, ¿sí? Sino que el detalle es que a veces cuando planteamos los problemas, objetivos e hipótesis específicos, ¿no?, el requisito previo es haber operacionalizado la variable, porque el operacionalizar la variable, ¿no?, me permite identificar cuáles son las dimensiones de cada variable que tengo en la estructura del problema u objetivo de hipótesis, ¿cierto? Entonces habría que ver cuáles son las dimensiones que tiene la inteligencia emocional y cuáles son las dimensiones que tiene el proyecto de vida, ¿cierto? Para poder, a partir de ahí, diseñar o redactar lo que serían, no, los problemas específicos, objetivos e hipótesis específicas, respectivamente, ¿cierto? Entonces, habría que ver, ¿ya tienes tus dimensiones? No, todavía no las tengo, bueno, las tengo que reformular en realidad, ¿no? Todavía No, no las las dimensiones, tengo. las dimensiones no hay problema. Me parece que si las tienes ya habría que verlas, a ver cuáles serían tus dimensiones. A ver, déjame ver si. En el caso de inteligencia emocional, ¿cierto?, hay mucha más facilidad porque ya algunos autores de alguna manera han dimensionado esta variable de inteligencia emocional incluso dentro del contexto del Perú, dentro del Lima metropolitana. Entonces es mucho más sencillo poder trabajar con esas dimensiones que ya se han establecido, me parece. Incluso hay instrumentos que tienen menor cantidad de palabras. ¿Cuáles son las dimensiones, a ver, de inteligencia emocional? En este momento no lo tengo aquí a la mano. Ya. Pero sí había encontrado un instrumento de medida del proyecto de vida. Pero en realidad no me convenció mucho al final, ¿no? O sea,
Pero A sí ver. había... ¿Puedes mostrar Era la de- dimensionalidad de proyecto de vida para que lo podamos ver? A ver, voy a buscar el archivo. Dense cuenta que las dimensiones que tiene cada variable depende o está en relación o en función con la definición que se ha adoptado para caracterizar esas variables, ¿cierto? Y como bien les dije, ¿no? Caracterizar o definir una variable implica por mirar cuáles son los elementos o componentes que se desprenden de esa lectura y análisis de la definición, que podría estar expresada de manera explícita, como en el caso del ejemplo que hemos presentado respecto a mediación pedagógica, o que podría encontrarse de manera implícita, o sea, leer, analizar y a partir del entendimiento de la definición, establecer o extraer puntualmente cuáles son las dimensiones que comportan o conforman esa variable. Podría ser ese el caso, ¿no? Como les dije, no siempre una definición conceptual no expresa de manera clara, no escrita directamente, no cuáles son sus dimensiones. Entonces, ese es un detalle importante. A ver, entonces, ¿cuál es? Señala primero las dimensiones, no te preocupes. Ya miramos su atingencia también ahí. El Eh, documento muestra la definición, a ver. ya, sí, no sé si se ve esta parte de Claro, lo acá. que estás poniendo ahí, ¿no? Has copiado algo en dimensiones, me Sí, parece. mire, por ejemplo, estoy ahorita en un texto de Word. Ya. ¿Lo logra No, ver? el Word no lo veo, no lo vemos el Word. Pon el Word, a ver, para que podamos verlo ahí de manera directa, a ver. Mm. Ya, ahí lo logra ver. No. Está presentando ahí, se está cargando. Ahora sí que sí. Las dimensiones de la variable proyecto de vida fueron determinadas por García, dice, en su trabajo Calidad de soporte social y proyecto de vida. La autora consideró 4 dimensiones, ¿no? Grado de planificación de metas a corto, mediano y largo plazo, factibilidad de metas y ocupacionales, disponibilidad de recursos, grado de motivación. No. Como que está muy general, ¿eh? Pero en todo caso habría que ver de qué definición ha partido, pues. El problema ocurre que a veces cuando miramos o leemos una investigación que otra persona ha realizado, no, generalmente el investigador o el autor o el estudioso coloca las dimensiones de manera directa y no se puede ver el nacimiento de esa dimensión, que es la definición conceptual de la variable. Porque mirando la definición conceptual de la variable, vemos la relación, o sea, la coherencia o la pertinencia que existe entre la definición planteada de la variable y las dimensiones a partir de las cuales se mide o se pretende medir la variable. Entonces, esa relación no se observa ahí, por ejemplo. Y ese es un error que cometemos mucho. Entonces, el revisor lo que hace es hacer una observación respecto a que no se establece de manera clara, pertinente, la coherencia entre la variable y las dimensiones que se presentan o se expresan. No, ese es el detalle que mucho ocurre y mucho dejamos pasar cuando no debiera ocurrir ni suceder ese aspecto. Entonces, podría ser que esté bien, pero en la medida que no tenemos clara la definición, no podemos aseverarlo, ¿cierto? Entonces, lo que ahí cabría es que nosotros tengamos una definición clara respecto a lo que nosotros consideramos un proyecto de vida, ¿no es cierto? Y en la medida que nosotros tengamos una definición clara de lo que es un proyecto de vida, podemos establecer si efectivamente esas podrían ser las dimensiones con las cuales podría medirse esta variable, ¿cierto? Ese es el otro detallito, ¿no? Habría que establecerlo de manera puntual. Pero por lo menos aquí ya hay una aproximación de cuáles podrían ser, ¿no?, un proyecto de vida. ¿Sí? Yo lo que te aconsejaría es tener claro primero una definición de proyecto de vida, ¿cierto? Uh-huh. En la medida que tengas claro cuál es una definición de proyecto de vida, ¿no es cierto?, entonces ahí vas a poder darte cuenta si esas definiciones realmente te permiten medir esa variable que estás queriendo medir, ¿no es cierto? Porque acá dice, no, de manera puntual, grado de planificación de metas, Claro, sí. ¿cierto? Grado de planificación de metas. ¿Qué más dice? Factibilidad de metas, disponibilidad de recursos y grado de motivación. Entonces ahí tiene 4 dimensiones. Habría que ver cuál es la pertinencia respecto a eso, pues no.
habría que ver la pertinencia, como te digo, ¿no? No, Sí. la autora no presenta una definición de esa variable. Sí, sí, sí la tiene, pero solamente había sacado yo ese extracto nada más para... Claro, sino que otra cosa, otro aspecto, y que a veces olvidamos, es dónde podemos encontrar la definición que adopta la autora. Por ejemplo, ¿no? Porque se supone que eh, la operacionalización nace en la definición que el investigador adopta de la variable o de las variables que están investigando. Entonces, ¿dónde hace ese análisis del proceso para llegar a una definición conceptual de manera adecuada? En su marco teórico. Porque la primera parte del marco teórico lo que tiene que hacer es definir su variable, ¿se dan cuenta? Ahí es donde se supone también hace un análisis de la literatura encontrada, de los autores encontrados, y adopta una definición. Eso es lo que debería hacer. Y esa definición adoptada es la que se encuentra como partida de nacimiento de la definición conceptual de su variable. Y es de donde finalmente nace su proceso de operacionalización, ¿no? Esa es la coherencia, a lo que le decía hace un momento, ¿no? Es una coherencia. Y donde ahí se ve claramente de que si el autor o el investigador está cogiendo la definición de otro, de un solo autor, o si él finalmente, producto del análisis de las definiciones encontradas, ¿no?, ha realizado un proceso de construcción de una definición propia. Y en función de eso ha adoptado dimensiones propias para poder establecer o elaborar un diseño propio de instrumento de medición. Entonces, uno, cuando no encuentra, lo que hace es acudir al marco teórico, donde se supone debería estar sustentada esa definición, porque finalmente la operacionalización se sustenta en el marco teórico, ¿cierto? Entonces, si no hay relación, entonces, bueno, ¿qué podríamos decir? Pues, ¿no? Porque recuerden que la tesis es una estructura, ¿cierto? Y como estructura, tiene un conjunto de elementos que lo forman parte, donde cada elemento debe tener relación. Si esa relación no existe, se pierde en el proceso de construcción de la tesis, entonces me parece que hay un problema en el desarrollo de la tesis, ¿cierto? Y como digo, conocer esa relación es importantísimo. Si no nos damos cuenta de eso, entonces nos falta aprender un poquito más, ¿sí? Entonces habría que revisar, me parece, con más calma, ¿no?, los procesos que sustentan la operacionalización que vas a realizar o que estás realizando para finalmente dimensionar ese trabajo de investigación. Entonces, una tarea, si bien no logramos mirar todos los trabajos con calma, es envíenme sus borradores, construyan toda la matriz de consistencia con todos los pasos, envíenme a la plataforma de tal manera que con más tiempo, con más calma, yo pueda echar ojo y analizar, ¿no?, todo el proceso que han seguido para ver la pertinencia y poder hacer las observaciones que se necesitan para poder mejorar el trabajo. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿sí? Sí, profesor, más bien muchas gracias por eso, porque lo que yo noto, le digo, bueno, personalmente es que yo también necesito hacer modificaciones, y sobre todo en mi caso es por un contexto, que estoy en un contexto diferente, pero creo que a varios de nosotros nos falta bastante aprender, ¿no? Y ahora con su curso, bueno, con su persona, yo lo estoy sintiendo todo cada vez más claro a comparación de lo que llevamos en los 2 primeros semestres. La verdad que le pido bastante comprensión por ese lado y que nos apoye, así como usted nos está manifestando. Más bien, muchas gracias por eso. No se preocupen, no se preocupen. En todo el proceso todos aprendemos, no se preocupen. Todos estamos aprendiendo, porque incluso nosotros, que de alguna manera no vamos a decir estamos curtidos en este proceso, pero en ese proceso de revisar, de analizar nuevos trabajos, siempre encontramos algo que a veces no habíamos visto. Y eso nos permite mirar nuevos puntos de vista y incluso darnos cuenta de la experiencia que algunos de ustedes también pueden tener. Por ejemplo, me he dado cuenta que este jovencito que en algún momento habló y que ya le he escuchado en el tema de las exposiciones pasadas, no, me parece que tiene que un poco de claridad respecto a la dinámica de la investigación, lo cual me parece muy interesante porque a veces, ¿no?, con esas experiencias que no sabemos que ustedes tienen, también nosotros podemos enriquecernos mucho más y poder en este proceso de trabajo dar un poco más de lo que a veces estamos acostumbrados a dar, ¿no? Y este es un espacio
muy interesante también de trabajo, porque nos va a permitir, ¿no?, mirar los trabajos desde la mirada sincrónica y asincrónica, miren ese lenguaje, ¿no? Y que también es una experiencia enriquecedora para todos nosotros, ¿sí? Así es. Entonces, termina tu trabajo, Calderón, lo envías y en función de las revisiones podemos dar algunas acotaciones que bien se necesitan para poder tener un mejor trabajo, ¿cierto? Ese es el ideal. Y finalmente podamos aprender un poquito más, ¿no? Porque en investigación hay mucho que aprender en realidad. Todos estamos en el proceso de aprender. Así De acuerdo, profesor, gracias. Ok, entonces le tocaría el turno a Cóndor. Sí, profesor, estoy compartiendo la... Ya, ok. Hay que ver tu trabajo, a ver, empezando por el título. No. Disculpe, ¿podría cómo puedo compartir mi pantalla? A ver, primero vas a la pestaña Presentar ahora, ¿cierto? En esa pestaña vas a ver ahí toda tu pantalla, ¿cierto? A ver, un ratito. Presentar ahora toda tu pantalla ya. Ahí haces clic y te va a salir un cuadrito, ¿cierto? En ese cuadrito tú das clic y se activa compartir. Y vas al documento que quieres compartir. Ah, sí, ya está saliendo. Ya. Ahora ve el documento que quieres compartir, no te preocupes. Ahí está. Ok. Excelente. Vamos al título primero, a ver. A ver, un ratito. Recordemos que es importante que los trabajos se suman en PDF, por si acaso. En PDF es mejor el trabajo, ¿sí? Porque me doy cuenta que a veces cuando no está en PDF tenemos algunos problemitas, ¿sí? Ya, a ver, vamos a ver. Tutoría académica de habilidades sociales. De hecho, es un buen título. Tutoría académica de habilidades sociales en estudiantes de tercer ciclo de la Facultad de Educación de Primaria. Claro, de la Universidad de San Marcos. Sí, me parece adecuado. Tutoría académica de habilidades sociales. Habilidades sociales me parece que está dentro del contexto de lo que es docencia universitaria, ¿cierto? Y la tutoría académica también, de hecho que sí, ¿no? Mirando el título, vemos que es un trabajo bivariable, 2 variables, tutoría académica y habilidades sociales, y con el diseño no experimental, inclusive podemos decir que es descriptivo correlacional, ¿cierto? Sí, descriptivo correlacional. Así es. El detalle son tu unidad de análisis, son los estudiantes, ¿cierto? De repente vas a emplear cuestionarios, ¿no es cierto? Sí, en uno es actas y en el otro es Pero sería más aconsejable ahí utilizar escalas, por si acaso. Recuerda que el instrumento, ¿cierto? El cuestionario es para medir un tipo de variable pedagógica, pero cuando hablamos de habilidades, destrezas, ¿no es cierto? Ya. Actitudes, lo que empleamos es una escala, ¿cierto? Aquí sería mayormente la escala. La escala es similar al cuestionario, en realidad, ¿no es cierto? Pero tiene sus propias particularidades. Pero yo me doy cuenta que en San Marcos también están aceptando cuestionarios, no se hacen ese problema, me doy cuenta. Sin embargo, universidades donde, como me parece Villarreal, ahí sí, hay especificidad de los instrumentos que emplean. En cambio, en San Marcos me parece que, incluso en la Cantuta, todo es cuestionario. Pero en fin. Pero sabes que deberías emplear mejor escala que el cuestionario. Pero también es aceptable el cuestionario, no te preocupes. A ver, pasemos a la matriz entonces. A la matriz, ya. Ok. Esta es la definición conceptual, la definición operacional de la variable tutoría y la variable habilidades sociales. Primero vayamos a la primera matriz para ver la redacción de problemas, objetivos e hipótesis. ¿Este profesor? La primera. Esa. Claro, ahí donde se indica la redacción de problema, objetivo e hipótesis. Vamos a mirar el primero simplemente a ver. Dice, ¿cuál es la relación existente entre la tutoría académica y las habilidades sociales?
elección de designios, sí me parece que está adecuada. Determinar la relación existente entre la tutoría académica y las habilidades sociales, también me parece que está adecuada. Y existe relación entre la tutoría y las habilidades sociales. Bueno, no. Aunque habría que decir existe relación significativa, o relación directa y significativa entre la tutoría académica y las habilidades sociales, pero también puede ser, no hay ningún problema. ¿Sí? Claro, me parece que es pertinente la formulación de los problemas que dice acá. Disculpa, profesor, una consultita ahí. A ver. ¿Se tendría que poner ahí tutoría académica o simplemente tutoría? Porque podría también tomarse como una tutoría más psicológica o algo así. Es mejor tutoría académica. Entonces Pues, tendría que considerar ahí tutoría académica. Claro, como lo estás haciendo, porque date cuenta que estamos dentro del ámbito de la... En eso he tenido un poquito de dificultad porque en el resto ya no lo coloqué, ya dije, voy a ver ahí. No, está bien tutoría académica, porque estamos en el ámbito de la docencia. Ya. Y la tutoría que hacemos en docencia es tutoría académica. La tutoría psicológica lo hace más el psicólogo. No es nuestro campo. Nosotros en el ámbito universitario hacemos tutoría académica. No, hay otra tutoría que se llama tutoría de acompañamiento. Claro, pero nosotros hacemos más académica. Date cuenta que en el ámbito... Una cosa es el ámbito universitario y otra cosa es el ámbito de educación básica. Exacto. Me parece que en el ámbito de educación básica hacen más un acompañamiento, ¿no? Más una cuestión de acompañamiento. En cambio, en el ámbito universitario es mucho más académico. Ok. Mucho más académico. Incluso por el espacio de tiempo que tenemos. Ya, ok. Es pertinente. Pasemos a la otra parte, a ver. Ok, esta es la definición conceptual, ¿cierto? Suficiente con que des una sola definición. Coge un solo autor, suficiente. Ya. Un solo autor, ¿cierto? A ver, pero las dimensiones, desarrollo personal, orientación profesional, orientación en procesos, atención a la diversidad, bueno, podría ser, habría que ver con más calma la definición conceptual, ¿cierto? Claro. Pero el detalle es que cojas solamente uno. Ya. No puedes escoger más de un autor. Si coges un autor, solamente uno. Y la definición te debe permitir establecer esas dimensiones de ese solo autor que estás cogiendo, ¿no? Que dice, a ver, Delgado y Barrenechea mencionan que son muchas y variadas las actividades que un tutor puede llevar a cabo. La familia... Si te das cuenta, el detalle es que a veces las definiciones aportan poco. Mira, yo leo la primera definición que dice, Delgado y Barrenechea mencionan que son muchas y variadas las actividades que un tutor puede y debe llevar a cabo en el alumnado, las familias y el equipo docente del grupo. Estas van a depender fundamentalmente del tipo del centro, las características del grupo, edad del grupo. Entonces, miren que ahí no establece una definición clara de lo que es la tutoría. Yeah. Ese es el problema de las definiciones, ¿no? Con nosotros cuando busquemos una definición, debemos encontrar y escoger una definición que me permita definir la tutoría, que me permita establecer cuáles son sus características, cuáles son sus componentes o elementos. Entonces, generalmente las definiciones en librescas no dicen poco realmente del concepto que están definiendo. Entonces yo tengo que buscar una que se preste, que me permita interpretarla. Y en esa interpretación, ¿cuáles son los elementos que la componen? Ese es el detalle. Vamos a ver qué dice Burgos. Burgos menciona los ámbitos de acción tutorial. Bueno, puede ser, ¿no? Deben desarrollarse 4 tipos de actuaciones, ¿no? Actuaciones para asegurar la coherencia educativa, para desarrollar el grupo de los alumnos, actuaciones para atender individualmente a los alumnos, actuaciones para una comunicación fluida, pero también me dice poco, ¿no? Entonces habría que ver ese detallito, ¿cierto? Sí, y en lo que es tutoría académica también tiene que tocar con la familia, porque hay un poquito el deslindar con la básica regular, que es lo que yo enseño, un poquito que me ha costado. Entonces, dentro de la docencia universitaria, como tutoría académica, también entra la actuación de la familia. Bueno, habría que ver la definición que estás escogiendo, pues, en función de esa función. Sí, aquí lo coloqué por eso el de Burgos, porque ahí menciona. Ah, ya. Entonces quédate solamente con esa. Y si de esas está en las dimensiones, excelente. Me parece que es puntual, desarrollo personal, orientación de los procesos, habría que ver qué procesos. Imagino que la definición de la dimensión está más claro. Orientación profesional y atención a la diversidad. Claro, podrían ser las dimensiones. A ver, pasemos a la otra definición de las dimensiones, a ver. A la otra variable, ¿no? De acuerdo con Monja. Las habilidades sociales, de acuerdo a Monja, dice, son las de conductas, destrezas sociales especificadas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal.
implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Y la racionalización, dice, la habilidad social es la capacidad compleja de emitir conductas, patrones de respuestas que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia interpersonal no deseada. Muchos autores coinciden con la definición que habla como un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Por eso coloqué primeras habilidades sociales, habilidades relacionadas con el sentimiento, habilidades para hacer frente al estrés y habilidad de planificación. Ok. Pero me parece que en la primera parte estás repitiendo primera habilidades sociales. Habría que hacer la diferencia ahí. Ya. Habría que hacer la diferencia, pero me parece que las demás están puntuales. Puede ser. A ver, continuemos cómo has porcentualizado. ¿Estás tomando como referencia algún instrumento? Sí. Ya tienes la porcentualización. Excelente. No te preocupes, envíala para poder revisarla con más calma. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Este acá, profesor? Sí, me envías. Recuerden que tienen que subir su trabajo al sistema para poder revisarlo ahí con más calma. ¿Sí? Profesor, y una consultita. En lo que es a nivel de tutoría, lo que ya he explicado un poquito, ¿cómo se supone que pueda ser un instrumento viable? Porque he estado buscando, también sería como cuestionarios. Claro, tienes que recoger información nomás. Así. Y entonces primero tengo que ver bien lo que son los conceptos, ¿a qué me baso, no? Los conceptuales, para poder hallar bien las dimensiones y así poder tener un instrumento que sea fiable para mi variable de tutoría, porque ese es un poquito lo que no he tenido problema en lo que es el instrumento en tutoría. No, sino que el detalle es que cuando tú apliques el instrumento a los estudiantes, ¿no es cierto? Tú debes aplicarle dos instrumentos. Uno para medir el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y otro para medir, ¿no es cierto?, la tutoría académica que están recibiendo, ¿cierto? Porque de alguna manera todos los estudiantes de la universidad reciben en algún momento la tutoría académica, ¿cierto? Y en función de esta información que recojas, ver, ¿no?, si la tutoría académica que han recibido, cuando la han recibido, les ha permitido mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales o en realidad no. Eso te lo va a decir la información que recolectas o recoges a través de esos instrumentos. O sea, tú no vas a hacer tutoría, tú vas a recoger información de los alumnos respecto a la tutoría académica que ellos en algún momento han recibido. Simplemente ese detallito, no hay problema ahí. Si no se ha implementado en la universidad, profesor. Todas las universidades hacen tutoría, ahí no hay problema. Ya, listo. Así es. Ok, gracias. Sobre todo aquellos alumnos que en algún momento tienen algún problema, ¿no es cierto?, en el aspecto académico, entonces reciben tutoría, sobre todo aquellos alumnos que en algún momento han salido jalados de un curso, 2 cursos, 3 cursos, o tienen algún problema de ese tipo, en el tema académico, ellos reciben tutoría. Y habría que ver, ¿no?, que en la muestra se incluyen estos alumnos para recoger información de ellos y ver si efectivamente no está relacionado esta variable de tutoría académica con la variable habilidades sociales, ¿cierto? Entonces ese es el detalle. Ahí no hay problema, sí hay tutoría en la universidad. Ya, profesor. Gracias. Entonces pasaríamos a Fernández Garrioso, ¿no? Fernández Garrioso. ¿Se encuentra Fernández Garrioso? Buenas tardes, profesor Fernández Garriel. Ya, a ver. Observamos tu presentación entonces, a ver. Garriazo, ¿no? Digo Garrioso. Ok, el título, empecemos por el título, a ver. ¿Cuál es el título?
A ver, ¿qué dice? La demanda laboral y su incidencia en la elección de la carrera profesional. En los postulantes. A ver. Me parece que no está en el área. Me parece más que es una cuestión de psicología esta. ¿Ya la has presentado al anterior profesor que han tenido? Respecto a lo que dice el título. Fernández. ¿Me escuchas? Fernández. ¿Se escuchan? ¿Qué pasó con Fernández? Fernández. A ver, ¿qué pasó, Fernández? ¿Algún problema de conexión? Profesor, parece que sí. ¿Me escucha? Sí. A ver, Hola. sí, te escucho. Ah, ya, Te listo. escucha, pero el problema es que yo no te escuchaba. Sí, al parecer un problema de la red, pero Ya, no te ya, preocupes. ya, Ok. sigamos. Lo que te decía es, el trabajo de demanda laboral, ¿ya te lo han revisado? Porque me parece que no se ubica dentro de lo que es el contexto del área de docencia. En sí, más o menos nos indicaron o nos orientaron que incidiéramos un trabajo de investigación en cuanto a la universidad, ¿no? Como vamos a ser docentes universitarios que tengan que ver temas con situaciones universitarios. Claro, pero ligados al área de docencia. Cuando dices demanda laboral y elección de la carrera profesional, no estás necesariamente en el área de docencia, me parece que estás más en el ámbito de la psicología. Ese es el detalle. De repente dentro del área de la gestión incluso podría darse, más que en el tema de la docencia. Entonces por ahí como que veo alguna dificultad respecto a la temática que estás trabajando. Por eso te decía, ya lo has presentado, lo has consultado Sí. para ver la pertinencia de la temática que estás desarrollando. Sí, ya la había presentado yo. ¿Y algún comentario que te hayan hecho? ¿Que te hayan indicado? La profundización en cuanto a mis dimensiones. Bueno, pero personalmente... En todo caso, mi pregunta es esta. ¿Nuestra tesis tiene que estar enrumbada sí o sí al sistema educativo universitario sí o sí? ¿O tiene que Claro. ser una problemática universitaria de forma general? Sino que cada maestría tiene una mención específica y dentro de esa mención están las líneas de investigación que se realizan. Por ejemplo, en el caso de docencia universitaria, toda la temática que se investiga debe estar dentro del área de la docencia, dentro de lo que significa hacer docencia en la universidad. Por ahí debe estar, ¿cierto? O sea, se estudia todas las variables pedagógicas o las variables psicológicas ligadas al ámbito de la docencia, pero no, inteligencia emocional, actitud científica, desempeño docente, desempeño didáctico del docente, mediación pedagógica, motivación, o sea, temas como eso, ¿no? Estrategia metodológica, por ahí esos temas, ¿cierto? En cambio, cuando tú me hablas de demanda laboral, ya es más una variable ligada al tema de la gestión. ¿Te das cuenta? Y cuando tú me hablas de elección de la carrera profesional, está ligado más al tema de la psicología, ¿cierto? De la orientación vocacional. Y cuando dices postulantes, o sea, ya te estás haciendo referencia a estudiantes, no, que están fuera del contexto de la universidad, salvo que lo hagas dentro de alumnos que ya están dentro de la universidad, ¿cierto? Entonces ahí se puede suplir como me parece que aquí ocurre, ¿no es cierto? Pero las variables yo las ubico, salvo que me equivoque, en un ámbito que no es propio del área de docencia universitaria. Ese es el detalle. Con respecto al curso no habría ningún problema, como dije al compañero anterior, no habría ningún problema. El detalle podría ocurrir cuando tú quieras presentarlo a la universidad. Ah, ya, perfecto. Así es, ahí estaría el problema. Esa observación. Por eso, si tú deseas continuar con el tema, no hay ningún problema, pero en el camino puedes ir cambiándolo, ¿cierto? Puedes ir cambiándolo, ¿no? Para
que el tema que estás investigando se adecue a las líneas de investigación propuestas dentro de la mención que estás estudiando, que es la mención ligada al ámbito de la docencia universitaria. Ese es el detalle, ¿cierto? Entonces, puedes presentarlo, no hay ningún problema, pero en el camino vas adecuando el tema, ¿no? Vas trabajando un tema que te permita elaborar, ¿no?, la tesis propiamente dicha. Ahora, el detalle ocurre de que ustedes en segundo ciclo, cuando terminaron, deberían haber terminado presentando el proyecto. No sé si lo han hecho así. Sí, hemos presentado un borrador, un proyecto. No, me refiero al proyecto a la universidad. Ah, no. No, porque justo cuando yo terminé el segundo ciclo, con el grupito que tenía, que ya era muy chico, entonces, por lo menos los pocos que tenía, no, terminaron el proyecto y yo les dije, fui bien claro, no aprueban el curso si es que no me muestran las evidencias de que el proyecto ha sido presentado a la facultad, porque terminando el segundo ciclo ya deben terminar presentando el proyecto a la universidad, de tal manera que para el tercer ciclo ya tengan un proyecto aprobado, ¿cierto? Incluso un asesor, y ya en el tercer ciclo lo que se hace es ir construyendo el borrador de la tesis. Es por eso que en el tercer ciclo se hace todo el trabajo de campo, y el borrador de tesis se hace en el cuarto ciclo, de manera que terminan la maestría, terminan sus estudios con la tesis lista para poder presentarse. Ese es lo ideal, lo adecuado y pertinente, por lo cual las investigaciones desde el primer ciclo ya tienen que estar enrumbadas hacia el área de la mención que estamos estudiando. Ese es un detalle. Si no, el problema a veces ocurre, de que sin darnos cuenta en el camino, como que nos emocionamos como un tema. Ocurre mucho eso. Pero el detalle es que a veces hay que ser más prácticos. No, uno cuando estudia una maestría, incluso un doctorado, debe tratar en la medida de lo posible de ser más práctico. Es decir, me caso con un tema que me va a servir para hacer la tesis. Ese es el detalle, ¿cierto? Entonces, por ahí, de repente a los profesores como que nos falta un poquito de claridad, o también nos emocionamos mucho y no damos ideas claras respecto a ese tema. Pero lo ideal es comenzar un trabajo que me va a permitir graduarme, porque si no lo hago así, entonces voy a perder un poco de tiempo, y a veces resulta que en el proceso de hacer otro trabajo, uno termina cansándose y estresándose, y el doble esfuerzo nos lleva a no lograr terminar con éxito la maestría, y nos demoramos en graduarnos, ¿no? Ese es un problema que ocurre muy frecuente. Generalmente ocurre, en los últimos años hemos visto eso, de que en un salón de 30 alumnos, solamente 1 o 2 logran graduarse dentro de los primeros 5 años. Ese es un problema real. Muchos no se gradúan justamente por problemas como este. Y otros problemas que pueden surgir en el camino, ¿no? Entonces, hay que tratar en la medida posible de enrumbarnos, pero como te digo, puedes seguir empleando el tema para el curso, pero en el camino va presentando la alternativa que te permita avanzar hacia lo que es la tesis real con la que tienes que graduarte. Ese es el detalle importante, ¿sí? Vale, okay. Profesor. Ok. Bien, pero preséntalo para que continuemos viendo esa parte. Vamos a ver la pertenencia del trabajo, a ver. Ya. El tema en sí es la demanda laboral y su incidencia en la elección de la carrera profesional en los postulantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Las variables, la independiente es la demanda laboral, la variable dependiente es la elección de la carrera profesional. Dentro del problema general es en qué medida la demanda laboral incide en la elección de la carrera profesional en los postulantes a la universidad. El objetivo general, lo que se quiere llegar en sí, es determinar en qué medida la demanda laboral incide en la elección de la carrera profesional en los postulantes. Una hipótesis, una idea general, es que en la medida que se incrementa la demanda laboral, este incidirá de forma positiva en la elección de la carrera universitaria. Dentro de los problemas específicos, el primero en sí es en qué medida el factor económico incide en la elección de la carrera profesional en los postulantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. El objetivo específico es determinar
El número 1 es determinar en qué medida el factor económico va a incidir en esta elección de la carrera. La hipótesis es que en la medida que mayor sea las retribuciones económicas, pues mayor demanda laboral va a haber, ¿no? De forma positiva va a influenciar en la elección de la carrera profesional de los postulantes. Cuando estamos hablando del problema específico 2, ¿en qué medida la demanda laboral influye socialmente en la elección de la carrera profesional en los postulantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica? Aquí vamos a determinar cómo influye socialmente la elección de la carrera profesional en los postulantes. Una hipótesis es la medida que existe una mayor incidencia de carácter social en la demanda laboral, esta incide en la elección de la carrera, ¿no? Si es socialmente aceptable, los postulantes van a querer esa carrera, ¿no? Y cuando terminen esa carrera, la demanda laboral va a ser mucho más grande. El tercer problema específico es la calidad educativa en la elección, ¿no? ¿Cómo influye la calidad educativa en la elección de la carrera profesional en los postulantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica? El objetivo es determinar la influencia de la calidad educativa en la elección de la carrera profesional en los postulantes. Una hipótesis en cuanto a esta problemática es que la demanda laboral va a requerir de ciertos niveles de calidad educativa. Este va a incidir directamente en la elección de la carrera profesional en los postulantes de la universidad. Más o menos ya estábamos viendo algunas dimensiones en cuanto al trabajo que estaba realizando. Esas son las 4 dimensiones que he cogido: la dimensión económica, social, educativa y familiar. Estos son estos pequeños indicadores de la dimensión económica: es la demanda laboral, los niveles de ingreso económico, el desarrollo económico regional. En cuanto al ámbito de las dimensiones sociales, los indicadores principales es el estatus social, la proyección social y los niveles de construcción del proyecto de vida. Una dimensión educativa de los indicadores sería la calidad formativa, el nivel cultural y la preparación previa. Una dimensión familiar, los indicadores va a ser el requerimiento de la empresa familiar, un apoyo familiar, y yo también pensaba evaluar todo esto mediante un cuestionario, ¿no? Que va a tener cada uno ciertos ítems. Y eso sería todo, profesor. Ya, ok, no se preocupe, no se preocupe. Bien, por ahora vamos terminando. La próxima clase continuamos, pero no se olviden todo el grupo, ¿no es cierto? Hasta la última persona, que es Guachayanqui, creo, subir al sistema su trabajo de matriz para poder observarlo y analizarlo con más calma y dar las recomendaciones necesarias para poder mejorar el mismo. Dime, te escucho. Profesor, entonces una recomendación general sería cambiar de tema y enfocarme en ello, ¿verdad? Claro, yo en el entregar el trabajo, ahí voy a dar algunas recomendaciones mucho más específicas, no te preocupes, ¿sí? Ahí voy a indicar algunas. Bien. Por ahora hemos terminado, pero no se olviden de que la próxima clase